Aquí estamos en un nuevo video de este canal para la materia Sistemas de Representación en Ingeniería. Hoy vamos a ver el tema de acotación. Este tema está completamente desarrollado en la norma IRAM 4513. Nosotros aquí le vamos a dar los puntos principales de esta norma para aplicar a los trabajos de clase y a los planos que tengan que realizar posteriormente. En lo que hemos visto de la materia hasta ahora, a través de las vistas del sistema ISOE, representamos en un plano la forma geométrica del cuerpo. Pero para definirlo completamente, también tenemos que indicar sus dimensiones. Entonces, vamos a ver cómo se indican las dimensiones en un plano de ingeniería de orientación mecánica. Aquí tenemos el extremo de una pieza, que puede ser plana o no. Acá la representamos recortada, y para ponerle la dimensión, lo lógico sería acotar el ancho de esta pieza de esta manera. Pero las normas me recomiendan en general que trate de sacar las dimensiones afuera del contorno del dibujo o de la pieza, para que no confundan sus líneas con las líneas mismas de la pieza y lograr mayor claridad en la interpretación de la misma. Por eso, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se coloca esta dimensión fuera de la pieza. Aquí hemos sacado la dimensión de la pieza fuera del contorno de la misma. Para ello hemos tenido que utilizar dos líneas paralelas auxiliares. Vamos a ver ahora cuál es el nombre de cada uno de estos elementos para realizar la acotación de una pieza. Aquí tenemos el nombre de cada uno de los elementos de la acotación. Esta línea, que tiene dos flechas en el extremo, que es la que me va a consignar precisamente la dimensión que quiero acotar, se llama línea de cota. Y su característica es que tiene dos flechas en cada extremo. Para acotar fuera del contorno de dibujo, trazamos la línea de cota en forma paralela a la dimensión que yo quiero acotar. Al centro de esta flecha y encima de la misma, no debe usarse la línea de cota como renglón, sino dejar una pequeña separación. Se coloca el valor numérico que quiero acotar. En este caso es 20. Entonces, los números, el 2 y el 0, van a estar ligeramente separados de la línea de cota. No van a apoyar sobre la misma. Como tengo que separar esta línea de cota del contorno de la pieza, para consignar a qué contorno se refiere, usamos las líneas auxiliares o también líneas de referencia. Siempre la pregunta es, ¿qué largo tiene? Bueno, aproximadamente deben tener unos 8 milímetros de largo, o podríamos decir, la línea de cota debe estar separada de la pieza unos 8 milímetros para tener suficiente lugar para poner la cota, o sea, el valor numérico. En el extremo, las líneas de auxiliares se prolongan un poco más allá de la punta de la flecha. Cuando queremos hacerlo prolijo, la línea auxiliar toca la parte externa de este contorno. Si tuviéramos un contorno como el de la figura, un entrante, una ranura, las líneas auxiliares partirían de la cara interna de la línea. Tengamos en cuenta que en el dibujo estas líneas tienen un espesor aproximado a 0,8, casi 1 milímetro de grosor. Tanto la línea de cota como las líneas auxiliares se hacen con espesor fino. Las flechas es una de las partes más difíciles de la acotación. Deben tener una relación de 4:1 en su largo. Es decir, que si el ancho de la flecha es de 1 milímetro, su largo debe ser de 4 milímetros. Y la línea fina va al centro y toda la flecha va ennegrecida.
Esa es la flecha que me establece la norma 45.13. Con respecto a la línea auxiliar, las flechas deben llegar justo a la misma. No deben pasarse, o sea, cruzar la línea auxiliar, ni quedarse cortos y no llegar a tocarla. Tienen que tocar justo en la punta de la flecha. En estos dos casos de aquí abajo se considera que están mal dibujados. Vamos a ver ahora algunos errores muy comunes al realizar las flechas. ¿Por qué insistimos tanto en este asunto de las flechas? Porque hace mucho a la prolijidad de la presentación de un trabajo profesional. Las flechas no deben ser de esta manera, así chupadas como sombrerito de bruja. Acá la relación se ha invertido, parece que tiene 4 de ancho y 1 de largo. Aquí la flecha está como engordada, parece una empanada. Aquí parece una flecha de indio, está abierta y no está rellenada. Y aquí tenemos una flecha abierta. Todas estas flechas son errores, no deben hacerse. Debemos tratar de practicar de hacer esta flecha, que es la que se realiza correctamente. El espaciado para acotar. Cuando tengo suficiente espacio, como en este caso, se colocan las flechas del lado de adentro, la cota en el centro de la línea de cota, sobre la misma, separada, y no tengo problema. Ahora, cuando tengo que acotar dimensiones menores, y las flechas ya pueden llegar a tocarse, puedo sacar las flechas para afuera, como vemos en este caso. Llegando a dimensiones menores a 8 milímetros, si las flechas tienen 4, hay que sacarlas para afuera. Si la dimensión fuera menor, también puedo sacar la cota afuera del espacio que estoy acotando, como vemos aquí. Cuando tengo que acotar dos espacios consecutivos muy pequeños, puedo recurrir a usar un punto en medio de las dos valores que voy a acotar. También puedo sacar un valor afuera, si fuera muy pequeño, y los otros ponerlos a continuación, siempre poniendo un punto grueso en el lugar donde correspondería la flecha. Si tengo un ranurado, por ejemplo, o un aleteado, y todas son medidas iguales y consecutivas, puedo optar por esta forma. Pongo la cota a un costado una sola vez y luego signos igual que me están indicando que todos los valores son iguales a 2. No me quiero olvidar tampoco de este caso, que es muy común, en el cual para el valor 11 lo hemos acotado con las flechas en la parte exterior de las líneas auxiliares, y el 16 tiene las flechas en el lado interior, pero esta flecha del medio es interior para el valor 16 y exterior para el valor 11, o sea, cumple una doble función, digamos. Es un caso muy común cuando acotamos piezas en mecánica. En una pieza como esta tenemos que acotar todas sus dimensiones. Aquí está lo que hemos estado viendo hasta ahora. Vemos que para acotar el ancho total en la parte superior, la cota, el valor numérico, sigue estando encima de la línea de cota. Pero aquí resulta que por la posición, la cota está entre la línea de cota y la pieza, y aquí está del lado de afuera. O sea, la línea es la que está entre el número y la pieza, entre la cota y la pieza. Bueno, esto se nos da cuando hay que distribuir la acotación alrededor de una pieza. Ahora, esta separación entre la línea de cota y la pieza puede ser menor que 8 milímetros, porque no tiene sentido dejar tanto espacio allí arriba. Vamos a ver ahora cómo consignaría estos valores de altura, que son cotas verticales. Para colocar las cotas verticales, voy a girar mi dibujo en el sentido horario hacia la derecha para poder
colocarlas en forma correcta. Entonces me quedaría como esta imagen de aquí abajo. Siempre que tengamos que colocar cotas verticales, haremos ese proceso. Giramos el dibujo a la derecha, escribimos las cotas y luego cuando lo pongamos en la posición normal nos va a quedar de esta manera. Vemos que esta cota queda como las que están arriba y esta como las que están abajo, porque al girarlo para yo poder leer las cotas me van a quedar en esa posición precisamente. Esta es la forma correcta de acotar cotas verticales. Métodos para acotar. Ahora vamos a ver 3 maneras diferentes de poner cotas a una misma pieza. He dibujado acá 3 figuras planas de más o menos la misma forma, supuestamente tienen el mismo tamaño. Y vamos a acotarla de acuerdo a cada uno de los métodos que se usan y vamos a ver cuál es el que es más conveniente. Aquí tenemos el primer método que se llama en paralelo. ¿Por qué se llama en paralelo? Porque yo voy a consignar todas las medidas de este escalonamiento en forma paralela una a la otra. Es decir, todas mis líneas de cota son paralelas. La separación entre las líneas de cota es de también unos 8 milímetros aquí y 8 milímetros aquí también en la última separación. Como vemos, una ventaja es que esto nos da la medida total de este cuerpo, pero una desventaja que tiene es que yo no sé, por ejemplo, cuánto mide este escalón ni este otro. Tengo que ponerme a sacar cuenta, tendría que restar 28 menos 16 para saber que acá hay 12 y 35 menos 28 para saber que acá hay unos 7. Entonces no tengo esta medida ni esta medida en este método para acotar. Entonces vamos a ver qué pasa cuando lo acoto con otro método. Aquí tenemos otro método para acotar que se llama en serie o en cadena, porque ubico las cotas una detrás de otra en serie o en cadena, encadenadas. En este caso, ahora yo sé cuánto vale este escalón, que vale 7, sé cuánto vale este escalón, que vale 12, este que vale 16, pero acá en este método yo no sé cuánto es el ancho total de la pieza, no está consignado, tengo que ponerme a sacar cuentas, sumar cada valor para saber cuál es el ancho total. Acá son 3 valores, pero si fueran mucho más valores y más complicados, para saber el ancho total de la pieza puede inducirme a un error. Para confeccionar la pieza yo necesito saber de qué material debo partir, por eso es importante la medida total, cuánto tiene de ancho, cuánto de alto, porque de ahí recortaré el cuadrado y le recortaré los escalones. Aquí vemos el método combinado o mixto. En este método yo tengo un paralelo de una serie con una cota. También podría tener el paralelo de 2 series, o sea, una serie aquí, otra serie acá y después una total. Ventaja de este método es que aquí tengo consignada la dimensión del ancho total de la pieza. Si bien la última parte debo sacarla por una diferencia, es más conveniente este que el método en serie y que el método en paralelo. Ya vamos a ver en el ejemplo del final que este es el más conveniente para utilizar cuando acotamos usando cotas de posición y cotas de dimensión en serie. Cruces de línea de cota. La línea de cota, la que tiene las flechas, para que lo entendamos, no debe cruzarse con una línea de referencia. Para evitar este error tenía que haber acotado los 12 primero y luego los 34. Es decir, siempre se debe acotar de menor a mayor para evitar este cruce de líneas. Tampoco debe la línea de cota cruzar con un contorno de la pieza. Acá tenía que haber desplazado este 40 hacia abajo para que no corte el contorno de la pieza. Tampoco debe cruzar la línea de cota con otra línea de cota. Aquí debería haber sacado una de ellas para afuera, o el 23 hacia la derecha, o el 18 hacia abajo,
o los dos, y no se cruzaban. La línea de cota, como es la que me indica la dimensión, debe permanecer sin ninguna línea que la atraviese, libre de flecha a flecha. Las únicas líneas que pueden cruzarse son las auxiliares de referencia, pero eso es por un escalonamiento. Las auxiliares sí se pueden cruzar, pero las que tienen la flecha no se pueden cruzar con ninguna otra línea. La línea de cota tampoco puede ser continuación de un contorno, como en este caso, que continúa el contorno y no sabemos si lo cierra o si es un cuadrado o otra parte. Aquí también tenemos una entrante y la hemos cerrado con la línea de cota. Habría que haber sacado dos líneas de referencia para abajo y haber colocado allí la línea de cota. Igual acá, habría que haber sacado otra línea de referencia y sacarla de que esté en línea con el contorno de la pieza. Otra de las cosas que no debe hacerse es ubicar la línea de cota en coincidencia con un eje de simetría. Acá tengo un rectángulo que tenía dos ejes de simetría y he colocado el ancho justo sobre la línea de simetría. Esta es una pieza simétrica a la cual se le dibuja un eje de simetría para indicar que el lado derecho es igual que el izquierdo, y he colocado esta dimensión justo encima del eje de simetría. Esto tenía que haberlo sacado para afuera, igual que en este caso, para no hacer coincidir la línea de cota con el eje de simetría, porque todos estos casos llevan a confusión en la interpretación de la pieza y en saber cuáles son las medidas que se quisieron acotar. Aquí tenemos el dibujo de una pieza, que puede ser una placa, una chapa, a la cual vamos a intentar ponerle las dimensiones con las herramientas que hemos visto. Pero para acotar cualquier pieza, en general, siempre elegimos lo que llamamos ejes de referencia. ¿Qué es eso? Son dos caras o dos lados de la pieza con respecto a los cuales referir el resto de las cotas. En este caso yo voy a tomar el lado izquierdo como un eje de referencia. Yo lo dibujo aquí con azul, pero estos ejes no se dibujan en la pieza. Quedan determinados por la forma de acotar. Uno se da cuenta cuáles fueron los ejes que eligió. Entonces yo lo voy a dibujar ahora en azul para que los visualicemos, pero en la práctica no hay que dibujarlo. Sería como un sistema de coordenadas X, Y. Bueno, aquí tendría yo mi origen o 0. Vamos a ver cómo realizamos la acotación y vamos a identificar acá algunos elementos. Acá tenemos algo que técnicamente llamamos ranura, un agujero rectangular y un escalón. Vamos a ver cómo acotamos todo esto en esta placa con este sistema de referencia. Voy a empezar por aquí abajo. Podría acotarlo en paralelo. Acoto primero esta dimensión y luego acoto esta otra, pero ahí yo no sabría cuál es el ancho. Entonces acá tengo que hacer una acotación en serie. Tengo que acotar primero el ancho, y como acá es muy pequeño vamos a dejar esta flecha para afuera. Entonces aquí yo tengo acotado el ancho de esta ranura. Esta cota me indica la posición donde está esta ranura, porque esta ranura podría estar más a la izquierda o más a la derecha. Entonces esta cota que no me indica la dimensión de la forma se llaman cotas de posición, y las que me indican el tamaño de la forma se llaman cotas de dimensión. Ahí estaría acotado el ancho de la ranura y la posición. Ahora yo podría acotar también la posición de este agujero, pero ya
cruzaría las líneas. Entonces no puedo acotar para aquí abajo, o tengo que llevar esto muy abajo para acotar la posición de esto. Lo vamos a hacer hacia el otro lado, o sea, tenemos que tratar de distribuir las cotas alrededor de la pieza. Así como hicimos aquí, voy a irme hacia el lado izquierdo y vamos a acotar la altura de este agujero, ranura rectangular, pero si yo no pongo donde está, queda indeterminado. Entonces tengo que poner una cota de posición que me la referencia precisamente con respecto al eje. Esta cota acá lo referencia con respecto al eje vertical, esta con respecto al eje horizontal. Entonces ahí tengo determinado la posición de ese agujero. Tendría que determinar su posición horizontal. Entonces sacamos para arriba un par de líneas de referencia. Fíjense en que las líneas de referencia sí pueden cortar a la pieza, y después vamos a ver que también pueden cortar a otras líneas de referencia, porque si no, no sería posible acotar. Entonces, aquí vamos a acotar, ponemos un punto porque hay poco espacio, esta dimensión. Vamos a ir poniendo algunos valores. Vamos a suponer que este fuera 20 y este fuera 16. Aquí tendríamos 18 y aquí vamos a poner que tiene 30 y aquí le vamos a poner que tiene 9 y 10. Bueno, acá ya tengo el agujero rectangular posicionado con respecto a los dos ejes de referencia y tengo su ancho y su altura. Está completamente definido. Acá me falta poner en la ranura cuál es la profundidad o altura. Si la llevo para acá, tenía que haber planeado antes que tenía que haber puesto estas cotas más espaciadas para tener lugar. Pero tengo un lugar hacia la derecha. Ahí ya la tengo completamente dimensionada. Ancho y alto y la posición. ¿A dónde está? La ranura es una forma de borde, o sea que no necesita más que una sola cota de posición. Ahora me queda este escalón, que también es parte del contorno de la pieza. Tendría que acotar este ancho o este otro ancho. Entonces, yo puedo optar por acotar este ancho. Vamos a poner que fuera 32. También tengo que acotar esta altura. Vamos a acotarla aquí. Entonces, muchos estarían tentados de acotar esta parte. O sea, ¿qué es lo que falta aquí? Pero acá viene una cuestión. Una de las reglas es que no debo sobreacotar o acotar erróneamente. Supongamos que yo llevo una línea de referencia, si tengo dos cotas así las tendría que alinear, y pongo acá su valor 40. Y también tengo que acotar el ancho total de la pieza. Entonces vamos a poner aquí para abajo el ancho total y vamos a poner su valor, que la pieza tenía 70 de ancho. Fíjense en que los valores totales son los últimos que acotamos porque son los más grandes para evitar cruce de línea. Pero claro, acá me dice 70. Entonces acá yo sumo 32 más 40 me da 72. Hay un error. ¿Cuál vale? Los 70. Entonces por eso es que se evita sobreacotar. O una de las cotas está mal. Acá para que fuera correcto tenía que haber puesto no 40 sino 38. Entonces me coincidiría. Pero en los planos en mecánica se prefiere dejar esto sin acotar y sacarlo por diferencia de los 70 menos los 32. Y lo mismo aquí me estaría faltando para terminar de acotar completamente esta figura, su altura total, que es la última que debo acotar. La puedo acotar tanto a la derecha como a la izquierda.
Siempre hay que tratar de distribuir las cotas alrededor de la pieza para no recargar mucho un lado y para evitar confusiones. Y acá vamos a tener aproximadamente, seguramente tendremos 67, que es lo que tendría más o menos. Bueno, de esta manera la pieza, si la recorremos en todo el borde, queda totalmente acotado. Esta dimensión sale de la diferencia de 9 y 10, que serían 19, restado de los 32. Esta dimensión, bueno, tengo 70 menos 32, 38. Esto de aquí, ¿cuánto vale? Era 67. Menos 40 me da que son 27. Las otras formas están ya acotadas. Como vemos, todo lo he tratado de referir siempre a mi sistema de referencia, eje horizontal, eje vertical, y de esta manera queda acotada la pieza en forma completa. Si esto fuera una placa, bastaría poner una nota y poner espesor 5 milímetros y quedaría totalmente definida el plano de esta pieza plana. Como conclusión, tenemos que evitar repetir cotas. Si yo acá quisiera acotar de nuevo este valor, estoy repitiendo el valor de la altura, entonces esta cota no va. Entonces tenemos que evitar de repetir dos veces la misma cota, que podemos acotarla por un lado o por el otro. No debemos recargar el dibujo con cotas innecesarias o que no me hagan falta. A mí, por ejemplo, para esto no me haría falta esta cota. Esta es una cota innecesaria. Saldría de restar los 40 menos los 7. Me daría ahí que son 33 milímetros. Siempre dar las dimensiones totales, porque estas son las que me definen el tamaño de la pieza. Cuando uno va a ver un plano, lo primero que quiere saber la escala para saber si está en verdadera dimensión y qué tamaño tiene. Entonces yo veo que acá tiene 70 por 67 y ya me da una idea del tamaño de la pieza. En las piezas simétricas, siempre el eje de referencia debe ser el eje de simetría. En esta pieza tendremos esta base como un eje de referencia y el otro debe ser el eje de simetría. Si bien el eje de referencia me puede servir para referenciar algunos componentes o elementos, cuando tengo que acotar medidas que son simétricas con respecto a este eje, debo acotarlas de forma total. Aquí, esta dimensión la voy a acotar en forma total, que es el ancho de esta parte. El ancho de esta ranura no lo acotaré con respecto al eje de referencia. No, debo acotarlo de manera total. Al acotarlo así de manera total, se sobreentiende que estoy acotando por simetría. Luego acá irá la total. Igual en esta pieza, con respecto a este eje de simetría, acotaré esto en forma total aquí. Bueno, aquí iría la total. Este ancho iría de esta manera. O sea que todas las dimensiones que sean simétricas debo acotarlas de forma total, no con respecto al eje de simetría. En este caso particular, en el cual tenemos el eje de simetría, que debe ser el eje de referencia, hemos acotado todas las medidas simétricas en forma total. Pero tengo acá una perforación que vamos a ver la clase que viene cómo se acota. Esta sí la voy a referir a mi sistema de referencia. Acotaré acá este valor a cuánto está del eje de referencia, y suponiendo que hubiéramos tomado este otro como eje horizontal, entonces acotaré este otro valor, que será el otro valor para posicionar el centro del agujero. O sea que en elementos que no son simétricos, eso sí los acotamos con respecto al eje de simetría, que va a ser el eje de referencia. Esto es para aclarar el punto anterior
de para qué sirven los ejes de referencia en las piezas simétricas. Bueno, con esto terminamos esta primera parte de acotación. Esperemos que esto le ayude para resolver los ejercicios prácticos que le vamos a estar mandando y pidiendo que realicen en sus hogares. Muchas gracias.